casa, tenemos tiempo. Ah, el pastor, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada, el viernes. Dijo que él iba a empezar a predicar de Tercera de Juan. Y hoy yo voy a empezar a predicar de Marcos 1 para enfrente y vamos a hacer un sándwich a la mitad. Este, Marcos es mi libro favorito y ya lo he dicho antes aquí, porque es uno de los 4 evangelios, ¿verdad? Y aunque toda la Biblia habla de Jesús, Marcos es ah, uno de mis favoritos. Y no solo eso, sino que también es corto. Pero me sorprende cómo el libro de Marcos empieza, ¿verdad? Antes de que nosotros vemos a Jesús, hay una persona que viene antes de él. Y como todos nosotros sabemos, esa persona era nada más y nada menos que Juan, ¿verdad? El espíritu de profecía nos dice que eran familia, pero que no se conocían. Muy interesante. Eran familia, no se conocían. Ah, También que era igual que Jesús, un niño de la promesa. Ah, es más, él estaba profetizado también, al igual que Jesús. ah, y lo vamos a ver aquí mientras vayamos leyendo quién era Juan. Entonces, antes de abrir la Biblia, los voy a pedir que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor, te damos porque eres bueno y misericordioso. Pedimos Señor que bendigas tu palabra. Que seas tú el que hable y no yo. Te lo pido en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, empezamos con el libro de Marcos, ¿verdad? Capítulo 1. Y el Evangelio de Marcos comienza con la obra de Juan el Bautista. Y esta obra fue predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Ahí en Marcos, donde leyó Kevin, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta que Isaías. O sea que desde Isaías ya se había mencionado de que iba a venir alguien. Y dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y entonces esta es una de las profecías. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿En qué capítulo de Isaías dice eso? ¿Alguien sabe? No. Está cerca, hermano. Es Isaías capítulo 40, el versículo 3. Sí. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, exactamente estas palabras están en Isaías, ¿verdad? Y podemos ver de que Isaías ya había dicho que iba a enviar a un mensajero, el cual iba a preparar el camino ¿para quién? Para Jesús. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que
no solo fue prehecha por los profetas del Antiguo Testamento, sino que su obra resultó ser muy exitosa, aunque se vio truncada por su encarcelamiento. Y aunque la obra de Juan fue breve, fue claramente importante. Cada uno de los 4 evangelios vemos que introduce el, el ministerio de Jesús con el de quién, con el de Juan. O sea, van juntos los dos. Y Marcos aquí lo escribe como el principio del Evangelio de Jesucristo. Para comprender el mensaje y el ministerio de Jesucristo, entonces tenemos que comenzar con Juan, con la predicación de Juan el Bautista. ¿Y cuál era el propósito de Juan? Uno de los propósitos lo podemos encontrar, ¿verdad? En Malaquías 3:1. ¿Y qué nos dice Malaquías 3:1? Dice lo mismo. Dice, yo envío un mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Y el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya vienen, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como sabemos, ¿verdad? El nacimiento de Juan el Bautista fue algo interesante, porque al igual como el ángel se le presenta a la Virgen María acerca de Jesús, ah, el ángel también se le presentó al papá de Juan el Bautista. Y como que el papá de Juan el Bautista no le creyó, no tuvo la fe suficiente para creerle. Así que, ¿qué pasó con Zacarías? ¿Qué pasó con Zacarías? Quedó mudo, ¿verdad? Ah, y él no pudo hablar hasta que nació su hijo. Cuando nació su hijo es cuando le regresó el habla. Ah, pero claro, si ustedes van a la historia completamente, van a ver por qué en realidad, ¿verdad? Ah, nosotros a veces cuando leemos las historias de la Biblia nos ponemos a decir, ay, qué incrédulo, o yo hubiera hecho esto mejor, o yo se lo hubiera creído al ángel. La verdad de que hubiéramos hecho exactamente lo mismo en 9 de 10 veces, porque Zacarías y su esposa eran de edad avanzada. O sea, humanamente podríamos decir que era casi imposible de que ellos pudieran tener un hijo. Y aunque el ángel se presentó ante ellos, pues es por eso que Zacarías no creyó en esto y perdió la voz. Ah, yo no me imagino, ¿verdad?, perder la voz, pero no poder hablar por mucho tiempo. Ah, es difícil. Ah, es más, cuando uno tiene un lenguaje diferente, ¿verdad? O quiere comunicarse con alguien que habla otro idioma y usted no sabe ni una palabra en ese idioma, es un poco frustrante tratar de decirle algo a esa persona. Y yo creo que, y eso es que nosotros tenemos palabras y podemos hablar. Ahora, si nosotros no pudiéramos hablar, estaría más difícil todavía para comunicarnos con las personas, ¿verdad?
yo sé que las personas que no pueden hablar tienen sus lenguajes de señas y así se comunican ellos, pero muchos de nosotros no sabemos ese lenguaje y a veces es difícil entender a estas personas. Volviendo a Juan, ¿verdad? El propósito de Juan era preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Es decir, preparar al pueblo para la venida de un Mesías. ¿Y cuál era su mensaje? Vemos que Juan vino bautizando en el desierto. Lo podemos encontrar ahí en el libro de Marcos, en el mismo capítulo. Marcos 1, versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y él estuvo haciendo esto en el desierto de Judea, también en el río Jordán, también en Betania y más tarde en Non. Predicó un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y qué es un bautismo de arrepentimiento, hermano? ¿Cuál es la diferencia de un bautismo de arrepentimiento al bautismo que nosotros tomamos hoy? Básicamente, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, porque nosotros para venir a Jesús tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, de nuestros pecados. Pero tiene una pequeña diferencia y ahorita vamos a leer. Y es literalmente, ¿verdad? Un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es de bautismo de arrepentimiento, porque es impulsado por la fe a arrepentirnos. Y si vamos a 2 Corintios 7:10, se nos va a quedar un poco mejor explicado. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. También ahí en el versículo 11, mismo capítulo, dice, esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Un bautismo para perdón de los pecados, para que los pecados fueran perdonados, finalmente, mediante la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús. Similar a lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron, tal como lo vemos en el capítulo 16 de Marcos, en Hechos, y el mensaje de Juan exhortaba al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de los pecados. ¿Y tuvo éxito Juan al hacer esto o no tuvo éxito? Si ustedes calificaran su ministerio de Juan como exitoso, dirían que Juan fue exitoso o que no cumplió su trabajo. O que el pastor dice que sí. Y entonces les hago la pregunta, ¿cómo sabemos que Juan fue exitoso en su ministerio?
el pastor está en lo correcto. Yo solo quiero saber que si dicen sí, ¿por qué? O cómo nos deja saber la palabra de Dios de que su ministerio de Juan fue exitoso. Ah. Ahí en el versículo 5, ahí mismo en Marcos, ¿verdad? No tenemos que ir muy lejos. Ahí seguimos en el siguiente versículo. Dice, acudía a él toda la provincia de ¿dónde? De Judea. Y todos los de ¿dónde? De Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que sí, el ministerio de Juan fue un ministerio exitoso porque no dice que nadie venía cuando él estaba predicando. No dice que ah, era un culto de miércoles, que solo había 10 personas en la iglesia. Dice que acudía a él toda la provincia de Judea. Y todos los de ¿quién? ¿De dónde? De Jerusalén. Todo Judea y Jerusalén. Y sabemos de que Judea y Jerusalén eran ciudades grandes. Y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que sí, el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio exitoso. Un ministerio donde las personas venían a él para ser bautizados. ¿Y bautizados de qué? Para el perdón de sus pecados. Ahora, ¿cómo era el estilo de vida de Juan? ¿Cómo nos dice aquí el versículo 6 que era su estilo de vida? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 6 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello. Así que Juan no vestía así cualquier ropa. O sea, yo creo que ni hoy las personas se visten así, ¿verdad? De pelo de camello. Era algo exótico, podríamos decir, hoy en nuestros días, que alguien se vistiera de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura. Usaba un cinto. Así como yo creo que todos los hombres aquí usamos cinturón, ¿verdad? El mío creo que es sintético, pero el de Juan dice que era de cuero. Comía, ¿y cuál era su alimentación? Dice, comía langostas y miel silvestre. Ay, cuando llegamos ahí, los hermanos dicen, ay, comía langosta. Y dicen, ay, es la langosta, esa la roja. Dice, la que podemos ir al restaurante a comer eso. Al Red Lobster, dice el hermano Noel. Pero es en verdad ese tipo de langostas del que está hablando aquí la Biblia. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos de que no debemos andar comiendo esas cosas, ¿verdad? Así que hay dos tipos de langosta que se cree que comía Juan el Bautista. Una es los insectos, ¿verdad? Y la otra es algo que sacan de las algarrobas. ¿Y cuántos aquí conocemos qué es las algarrobas? ¿Sí? ¿Sí conocen las algarrobas? Bueno, yo tampoco sabía. Es más, si hubiera, ahí está, miren. Ahí está, eso es las algarrobas.
yo también tuve que buscarlo porque nunca me puedo quedar con la duda de lo que estoy leyendo. Y eso son las algarrobas, es como un tipo de vaina. ah, y las personas que son veganas o vegetarianas las conocen porque lo usan como un sustituto para el chocolate. Carob, creo que se llama en inglés. Y entonces en vez de usar el chocolate, usan esto como un tipo de chocolate que no es chocolate. Ah, entonces, esos son las algarrobas. Y dice que también comía miel, ¿verdad? Y todos conocemos lo que es la miel, así que no voy a profundizar en eso. Yo creo que más de uno de nosotros hemos comido la miel. Ah, y este era, ¿verdad?, su estilo de vida. Pero lo interesante se encuentra en el versículo 7 de Juan. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, admitiendo de que el poder de Dios estaba en él. Dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Y sí, venía tras él alguien más poderoso y él lo tenía en tanta estima a Jesús que dice, no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Es más, dice, ni agachado. Cuando uno se agacha ante alguien, está mostrando sumisión. Y no solo sumisión, sino de que está mostrando de que dice, no soy ni digno de hacer eso. Estoy todavía más abajo que eso. O sea que había humildad en Juan el Bautista y reconocía verdaderamente su misión, su ministerio que él tenía, de que el que venía después de él iba a ser más grande. Y en el versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con ¿qué? Con agua. Yo los estoy bautizando con agua. Pero Él os bautizará con ¿qué? Amén, queridos hermanos. Y cada uno de nosotros ha sido bautizado, ¿verdad? Con el mismo poder del Espíritu Santo, porque Dios es el mismo que cuando estuvo Juan el Bautista aquí en la tierra, como cuando estamos nosotros hoy aquí en la tierra. Yo siempre que predico me gusta decir esto porque Dios no es el que cambia, los que cambiamos somos nosotros. Así que la predicación de Juan el Bautista fue bien recibida en Judea y Jerusalén, y quienes recibieron su mensaje estaban preparados para la venida del Señor. Y saben, yo a menudo me he preguntado, si yo estuviera viviendo escojan ustedes, si yo estuviera viviendo en Judea o en Jerusalén, ¿habría yo aceptado el mensaje de Juan el Bautista? ¿Habríamos recibido nosotros que estamos aquí, verdad, reunidos? ¿Habríamos recibido la predicación de Juan o la habríamos rechazado? Es algo en lo que
podemos pensar y podríamos decir, recibir la predicación de alguien, de un hombre que está allá en el desierto, y que exigía que uno saliera de su casa y caminara hacia el desierto solo para escucharlo. Hoy tenemos carro, hermano. Abrimos la puerta de la casa, abrimos el carro, lo subimos, prendemos el airecito para que no nos dé calor aquí en Texas y manejamos. Claro, antes también habían carros, solo que eran diferentes, pero no todas las personas tenían carro. Y nosotros hubiéramos ido a escuchar a Juan el Bautista si viéramos en esos tiempos. Y podríamos decir, pero esa persona se viste y come como un ermitaño y llama a los religiosos. ¿Cómo les llamaba a los religiosos? ¿Generación de qué? Generación de víboras. ¿Ustedes creen que habríamos prestado atención al mensaje de esta persona? Lo dudo mucho, ¿verdad? Porque Juan en verdad era diferente. Era diferente en todos los sentidos. Como lo veamos. Sí, muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros teniendo el tiempo, teniendo la oportunidad, teniendo el privilegio de tener una Biblia, muchas veces o la dejamos en el carro o la olvidamos en la casa. En los únicos días que se usan es cuando, tengo que ir a la iglesia. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Nos resistimos, ¿verdad? O cuando vivimos lejos de la iglesia, es que estoy cansado y hoy no voy a ir. Y no lo estoy diciendo por nadie de aquí, lo estoy diciendo porque yo he vivido y he sentido a veces eso. Hoy estoy cansado, es miércoles, me voy a quedar en la casa. A veces hasta nos decimos, he estado en la iglesia toda la semana, hoy merezco un día off. Así a veces decimos, hermanos, hay que ser realistas. Es más, a veces hasta en sábado estamos cansados de que toda la semana, ¿verdad? Estuvimos trabajando arduamente y llega el sábado y decimos, 5 minutos más. Porque a la iglesia sí puedo llegar tarde, pero al trabajo no. Y lo digo por mí mismo, no lo digo por nadie más. Cuando hay campañas aquí en la iglesia que tenemos que invitar personas, ¿somos los primeros en llegar o somos los que no asistimos y apoyamos? Y así como todo esto que le estoy mencionando, queridos hermanos, muchas cosas más. Muchas cosas que les puedo decir.
Y entonces les hago la pregunta otra vez. Pensando en todo esto, ¿habríamos escuchado la predicación de Juan el Bautista? Cuando a veces nos sentimos no querer venir a la iglesia o no querer estudiar la palabra de Dios o no separar el tiempo necesario para hablar con Él. Saben, la predicación de Juan el Bautista tuvo un propósito importante: preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y él lo logró enfatizando el arrepentimiento y el bautismo. Gracias a Juan, la gente estaba más dispuesta a atender al llamado de Jesús para arrepentirse de sus pecados, creer en el Evangelio y bautizarse. Y nosotros, queridos hermanos, no debemos olvidar la forma de vida y el estilo de predicación de Juan. Muchos se convierten al mensaje de Jesucristo en una fe superficial. Como Jesús diría más tarde en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Estamos demostrando una verdadera aceptación de Jesús como Señor al poner en práctica las enseñanzas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, o estamos haciendo todas estas cosas que les acabo de decir, que sabemos de que estamos fallando a Dios. Lo dejo para que mediten en Él, hermanos. Y así como Juan el Bautista, cada uno de nosotros debería ser ese Juan el Bautista que prepara a las demás personas para la segunda venida de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar ya para concluir con nuestro culto de miércoles. Querido Señor que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos poner un termómetro en donde estamos, Señor, en nuestra área espiritual. Podemos, Señor, también escuchar, Señor, tu voz llamando a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que nuestros corazones puedan escuchar tu voz, Padre Santo. Permite, Señor, que nuestras debilidades sean fortalecidas en ti, Padre Santo. Y permite que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros. Favores que te pedimos en la sangre poderosa de Jesús. Amén.